Señor, en esta mañana te ruego que tú hables a nuestras vidas, derrama de tu amor, derrama de tu presencia, Señor. Y Dios, queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, disponemos nuestro entendimiento, todo lo que somos, Dios, para escucharte y, Señor, recibir este día un toque de tu amor. Señor, queremos entrar en ese río en donde tú llenas nuestras vidas, en donde tú cambias todo, Señor, y sé que permaneces siempre fiel, Señor, y nos renuevas día a día. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hemos estado hablando con respecto a la serie, ¿sí? Entre las aguas, ¿sí? Y sabemos, si lo recordamos, ¿sí? Cómo Jesús animó a sus discípulos, ¿sí? En este caso a Pedro, a ir sobre las aguas. Después hablábamos con respecto al pueblo de Israel pasando entre las aguas, ¿sí? Y en este día vamos a hablar de a través de la corriente, ¿sí? A través de la corriente. No es como ese dicho de, hey, sigue la corriente. No, no va por ahí. Sí, a veces se nos dice, sigue la corriente, pero en este caso no es seguir la corriente de este mundo, es meternos a través de la corriente del río de Dios. Y en Ezequiel 47:1, el día de hoy, esta semana, sí tuve que estudiar todavía más, porque vamos a hablar de un poquito de profecía, ¿está bien? Un poquito de profecía. Y Dios habló a un profeta llamado Ezequiel. Y este profeta, en medio de todo lo que Dios le habló, Dios le comenzó a hablar lo que vendría en un futuro, ¿sí? En este caso comenzó a hablarle lo que aún no ha ocurrido, ¿sí? Aunque recordemos que Dios, cuando habla a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas veces no podemos ver cómo Dios está obrando. Sin embargo, cuando vemos que Dios está actuando, a primera instancia no lo comprendemos, no lo entendemos. Pero conforme pasa el tiempo, vamos viendo que Dios siempre tiene la razón. Y Él tiene todo en sus manos. ¿Está bien? Y entonces, en Ezequiel 47, verso 1, la palabra de Dios dice: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua. Dígale al que está a su lado, corriente de agua. Corriente de agua. Que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Y me gustaría ayudarles un poquito a imaginar esta escena, porque cuando lo leemos se nos hace difícil. Imagínense un templo majestuoso y justo en medio, hasta el fondo, está el trono de Dios, y del trono de Dios desciende por las escaleras hacia todo lugar, ¿sí? Un río, ¿sí? Desde el trono de Dios desciende agua y se convierte de poco, mientras se expande, mientras va avanzando el río, más se expande y más se hace grande. Imagínense, de una línea de agua desciende todo un río. Y este río sale desde en medio del templo de Dios. Eso es para que se lo imaginen. Un templo majestuoso y justo en medio sale el río de Dios, sale bajando por las escaleras y llega un momento en donde se hace todo un río. Ahora, algo importante que ahorita les voy a hablar es que este río pasa por en medio del desierto. Este río pasa por en medio del desierto. Y tiene mucha comparativa. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada? A Israel cruzando, ¿sí?, el mar para ir al desierto, ¿sí?
Pero esta vez lo que Dios nos quiere hablar es que nos tenemos que meter en ese río que va en medio del desierto y que cambia todos los desiertos. De hecho, en Génesis capítulo 2, verso 10, la palabra de Dios nos habla del origen de este río. Recuerden que todo ya ha sido hecho. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Y en Génesis 2:10 dice, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. Algunos teólogos dicen que este río de Génesis 2:10 es el mismo río que nos habla en Ezequiel 47, verso 1. Qué glorioso es eso. Quiere decir que ¿se acuerdan? El Edén está cerrado, ¿sí? Hay ángeles cubriendo para que nadie pase. Nadie ha tenido acceso ni tendrá acceso. Pero qué locura, y me llama mucho la atención que cuando todo se establezca en el reino del Mesías, en el reino de Jesús, que es por siempre y para siempre, todo vuelve a su origen. ¿Sí? Todo vuelve a ser como Dios lo diseñó. Por eso es que tengo que decirles esto, que es el mismo río que se nos habla en Génesis 2:10. Todo vuelve a su origen. Ahora, recuerden que este río bajaba, corría, brotaba del templo. La Biblia habla y expresa claramente que hay templos, edificios en donde se construían para que Dios habitara ahí, ¿se acuerdan? Y al mismo tiempo la Biblia habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces recuerden, tiene 2 significados. Uno, Dios viniendo a un lugar a habitar para morar con su pueblo, recibir adoración y Él bendecir a su pueblo. Y en segundo lugar, nosotros como templo del Espíritu Santo le rendimos adoración a Dios y al mismo tiempo Él nos bendice y nos llena con su amor. Ahora, ¿por qué del templo? ¿Sí? ¿Por qué este río descendía del templo? Recuerden, como les decía, que en el templo habitaba la gloria de Dios. De hecho, en Éxodo, sobre todo en la ley, en el Pentateuco, la Biblia nos muestra cómo en el tabernáculo descendía la gloria de Dios. Y luego vemos claramente cómo descendía la gloria de Dios. De hecho, cuando Salomón construye un templo para Dios, hay un texto que me impresionaba en estos días que dice que cuando descendió la gloria de Dios, los sacerdotes no podían entrar a hacer el culto. Y eso me impresionaba mucho porque, ¿sabes? Aunque Dios anhela que nosotros le adoremos, Dios no se va a limitar a derramar de su gloria, ¿sí? Y Él es fiel para con nosotros, para con su pueblo. Imagínate esa escena. Imagínate que Dios nos visite con su gloria y nadie pueda ni siquiera hablar de la gloria que habita en el lugar. Que no tenga ni siquiera yo que predicarles la palabra de Dios porque Él con su gloria viene y les predica a su corazón. Imagínense eso. Y eso sucedió con Salomón. Y eso me impresionaba mucho. Pero recuerden que a causa del pecado, la gloria de Dios se fue. Inclusive en 1 Samuel 4, 21 y 22 habla de alguna parte de la Biblia en donde dice Icabod, la gloria de Dios se ha ido. La gloria de Dios se ha ido. Entonces, esto es a causa del pecado, a causa de las fallas de las ofrendas, ¿sí? A causa de la falta de devoción y la falta de arrepentimiento del pueblo de Dios para con Él. Inclusive cuando viene Jesús, le dice a los fariseos, hey, ustedes están más enfocados en las ofrendas. O sea, para ustedes es más importante la ofrenda que el Dios de las ofrendas. Imagínense. Entonces, la gloria de Dios no estaba en el templo. Y entonces, es que el pueblo
de Israel había construido para Dios templos, ¿sí? En la actualidad se ha construido templos para Dios. Sin embargo, ha llegado un momento, y les digo que Jesús lo decía, en donde era más importante el templo que el Dios del templo. Llegó un momento en donde las ofrendas eran más importantes que el Dios de las ofrendas. Llegó un momento que era más importante buscar a aquel Dios, buscar el beneficio de Dios, que al Dios que otorga beneficios. Llegó un momento que era más importante buscar y encontrar poder que buscar al poderoso. ¿Me explico? Y entonces la gloria de Dios se aparta. ¿Y sabes por qué se aparta? Porque hay una palabra que su significado es errar en el blanco. Esta palabra es pecado. Pecado es errar en el blanco. Y sabes, cuando tú y yo buscamos otra cosa, a otra persona que no sea Dios, estamos errando en el blanco. Estamos guiando nuestra mirada y nuestro corazón hacia algo más que no es Dios. Estamos errando en el blanco. Y cuando erramos en el blanco, estamos pecando, estamos fallando. En Isaías 59:2 la palabra dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Qué fuerte palabra de parte de Dios, ¿no? Fíjense, en Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y hemos fallado en alcanzar el ideal glorioso de Dios. Hemos fallado en alcanzar el ideal glorioso de Dios. ¿Cuál es el ideal glorioso de Dios? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Eran libres. Podían participar de su presencia todo el tiempo. Ese es el ideal de Dios. Entonces, es por eso que la presencia, la persona y la gloria de nuestro Dios vendría a vivir en este templo glorioso. Y la Biblia enseña que cuando vuelva esta gloria de Dios, llegará para quedarse. Y en Ezequiel 43, verso 4 al 7 dice: mientras Dios entraba con gran poder en el templo, ¿en dónde? En el templo, por la puerta del este, entonces su espíritu me puso de pie y me llevó al patio. Allí me di cuenta de que la grandeza de Dios había llenado, ¿qué? El templo. El hombre se paró a mi lado. En ese momento oí que alguien me hablaba. ¿Desde dónde? Desde el templo. Me decía: Ezequiel, hombre mortal, en este lugar he puesto mi trono. Aquí es donde yo reino y donde viviré. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Con los israelitas. No hay otro Dios como yo. No voy a permitir que ni ellos ni sus reyes vuelvan a serme infieles, o sea, vuelvan a errar en el blanco, ni que me falten al respeto adorando a sus reyes muertos. Entonces, la presencia de Dios en el santuario y el templo renovado había vuelto para quedarse. El pecado ya no iba a tener poder en la vida de aquellos que estaban junto con Dios en ese templo. Y un sinónimo de presencia de Dios, de gloria de Dios, es fuente de vida abundante. Cuando tú leas en la Biblia presencia de Dios, gloria de Dios, eso es igual a presencia, a fuente de vida abundante. Por eso es que cuando estamos cantando y participamos de la presencia de Dios, no es que todo se te olvide, más bien eres lleno de su presencia y entonces comienzas a tener una vida abundante. Pero ¿qué pasa cuando vuelves a errar en el blanco? Hay esa separación. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la gloria de Dios, la presencia de Dios jamás volverá a dejar de estar en el templo. Y recuerda, hay dos significados del templo. Uno, el lugar donde Dios habitaría con su pueblo. Y dos, nosotros,
que somos templo del Espíritu Santo. Entonces esta palabra nos está diciendo que Dios estaría con nosotros para siempre. Y ahora sí, vamos a la parte central del mensaje. En Ezequiel 47, verso 3 en adelante. Y la palabra dice así: me llevó a lo largo de la corriente de agua. Me encanta eso. Me llevó a lo largo de la corriente. ¿Quién quiere ir a la corriente del agua de Dios? Del río de Dios. Y mientras avanzábamos, Él iba midiendo. Y escucha bien, cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. O sea, salieron del templo, avanzaron 530 metros y entonces lo llevó a través de la corriente. Por eso es que te decía que del trono de Dios salías de cuenta, si quieres tú, un pequeño fluir de agua. Pero conforme iban avanzando, se iba haciendo más grande. Aquí ya estamos hablando, cuando salen del templo 530 metros después, estamos hablando de que ya es una corriente, de que ya lleva. ¿Está bien? Y entonces, dice, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba ¿a dónde? Toca tus tobillos. El agua me llegaba a los tobillos. Ahí comenzó a llegarte el agua. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de ¿qué? De la corriente. Esta vez el agua me llegaba ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. ¿Sí? Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Quiero que entiendas en el espíritu que Dios te está hablando, Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado, ¿qué? Profundo. Para cruzarlo, ¿qué? Caminando. O sea, no podías cruzarlo caminando. Forzosamente había que hacer una acción. Nadar en el río. ¿Sabes? Y eso quiere que Dios en esta mañana tú seas partícipe. ¿Sabes? En estos momentos el Espíritu Santo va a estar tocando tu ser, todo lo que tú eres, y aún de las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que van a ver este mensaje. El río de Dios comienza a subir. ¿Por qué? Porque quiere llenarte por completo. El río de Dios cuando viene no solamente quiere tocar tus pies y que participes y nada más. Dios quiere que te sumerjas en ese río, que nades en ese río, que profundices en ese río. ¿Sabes? Dios quiere llenarte. ¿Y de qué tamaño es el mar cuando nosotros nos metemos a él? Es enorme. ¿Sabes? Dios así quiere inundarte. Hay un canto que dice, y también la palabra de Dios dice, que su amor es como el mar, tan grande como el mar. Entonces, dice, había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Y esta palabra, has estado observando, esta frase, en capítulos atrás el Señor le dice a Ezequiel, hey, hijo de hombre, pon atención a todo lo que vas a ver. Pero imagínate, no sé si tú has ido al rollo alguna vez y te has metido en el río, bueno, ni sé cómo se llama, en el río rápido. Y pues normalmente estás viendo cómo le haces para salir adelante, y no te detienes a observar todo. Sin embargo, Dios le había dado la instrucción a Ezequiel que observara. Y entonces Ezequiel lo que estaba observando era el significado espiritual que primero le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura y luego estaba nadando en toda su profundidad. Hijo de hombre, ¿has estado observando? Y entonces, como Ezequiel no observó detenidamente o detalladamente, dice, después me llevó de regreso por la orilla del río. O sea, lo sacó del río y lo comenzó a llevar por la orilla del río. Es como cuando vas en la arena caminando en la playa. No sé si te has puesto a caminar así a lo largo y vas observando entonces todo.
Más cuando es un amanecer o un atardecer, es impresionante todo lo que tú puedes ver. Por eso este hombre tuvo que sacar a Ezequiel de este río, en donde no podía observar, en donde solamente estaba sintiendo, para que ahora observara el efecto que hace el río en el desierto. El efecto que hace el río en el desierto. Y entonces dice, al volver, me sorprendió ver muchos ¿qué? Árboles que crecían a ambos lados del río. Recuerda siempre que estamos en el desierto. Entiende esta imagen. Estamos en el desierto y hay un río en medio del desierto. Y a la orilla del río, por todos lados hay árboles. Y entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente. ¿Atraviesa qué? El desierto y desemboca en el valle ¿de qué? Del Mar Muerto. ¿Sabes? El Mar Muerto es una masa de agua tan salada que nada puede vivir en ella. ¿Sí? El Mar Muerto es una masa de agua tan salada que nada puede vivir en ella. Y sabes, este río de Dios, fíjate lo que va a producir en este Mar Muerto. Dice, esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan ¿qué? Puras y dulces. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces habrá vida. Por eso dice, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Yo te pregunto, ¿quieres no solamente nadar en ese río, en esa agua, para que haya vida en ti, y quieres beber de esa agua? Ahora tiene mucho significado cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién está enfrente de ti, tú me pedirías a mí, dame de beber. De esa agua de vida estamos hablando. Esta agua de vida es literalmente Dios mismo, su gloria, su presencia, su Espíritu Santo inundándote. No solamente atravesando la corriente, sino llenándote por completo. La siguiente semana vamos a ver esto, que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Hay un propósito, no nada más es una frase bonita, ¿sí? Entonces dice, florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Imagínate esa escena. Y en Juan 11, 25 al 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Por eso es que necesitamos beber de esa agua, para que produzca vida en nosotros. Y todo lo muerto en nosotros vuelva a vivir, resucite. Por eso en 2 Corintios 5:17 la palabra de Dios expresa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En un desierto viene vida y se produce algo nuevo en ti. Por eso es que tal vez tú que ahora te estás acercando a Cristo, dices, ay, ¿por qué comienzo a amar a la gente? ¿Por qué me choca la injusticia? ¿Por qué quiero servir a la gente? ¿Por qué quiero darle una palabra de ánimo a esta persona? ¿Por qué siento feo cuando veo a la gente sufrir? ¿Por qué? Y comienza a producir eso el Espíritu Santo en ti. Y antes tal vez eras muy egoísta, pero eso es que ha venido vida a ti. Entonces, el río simboliza la vida que proviene de Dios. Simboliza la presencia que ha venido al templo y que desciende para hacer partícipes a todos los que se metan en ese río. Ahora, recuerda que en este río no solamente es para que nades,
sino que ese río produce algo, produce vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te metes en este río, habrá bendiciones. ¿Quieres ser bendecido por Dios en todas las áreas de tu vida? Métete en ese río. Métete en ese río. Ahora, la figura del manantial que expande vida a su alrededor, no solamente nos lo habla en Ezequiel, sino en un montón de citas. ¿Sí? Dice en Salmo 46:6, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Nos habla de este río de gozo que fluye a través de la ciudad de nuestro Dios. Imagínate, Ezequiel lo habló y en Salmos el salmista lo está hablando. También Isaías habló de ese río. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré, escucha bien, sobre tu generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Quieres bendición sobre tus hijos? Agarra esta palabra. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En Joel, este profeta también lo habló y lo vio. Tendrán tanta abundancia que vino dulce destilarán las montañas. Y de las colinas fluirá la leche. Escucha bien. Los arroyos de Judá se llenarán de agua. Y una fuente brotará del templo del Señor para regar el valle de las acacias. Zacarías también lo dijo. En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Y este último texto que te estoy mencionando, Zacarías 13:1 dice, en aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza. Ahora tiene coherencia como Dios nos decía al principio que Él ya no iba a permitir y ya no se iba a volver a ver que le volviéramos a ser infieles. ¿Te acuerdas? Ya no va a poder ser eso porque todo el que se meta en ese río y esté junto a corrientes va a vivir. Va a vivir. Todo será vivo. En Zacarías 14:8-9 dice, entonces saldrán de Jerusalén aguas frescas, escucha bien, que correrán en invierno y en verano. La mitad de ellas hacia el mar muerto y la mitad de ellas hacia el mar Mediterráneo. Ese día reinará el Señor sobre toda la tierra. El Señor será el único y único también será su nombre. ¿Sabes? Yo quiero ver eso. A mí, en vez de que el apocalipsis y todo lo que vendrá me llene de pavor, me llena en primer lugar de querer volverme a Dios continuamente. Y me llena de querer participar y ver todo esto. ¿Sabes? Cuando la Biblia me habla de que hay un mar de cristal, hay calles de oro y todo esto, que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, que ya no tendremos traumas, ya no tendremos aflicciones, ya no tendremos problemas, ya no tendremos circunstancias, yo quiero ver eso. Yo quiero ser partícipe de eso. Y esto tiene que producir en ti la vida de Dios. Que independientemente de lo que venga, tus circunstancias, tus aflicciones, ¿sabes? Cuando Dios está en ti, hay vida en ti. Y todo lo podrás enfrentar con gozo. Gozo, muchos creen que es estar sonriendo y ya. Gozo va más allá. Gozo es saber que Dios está contigo y que Él tiene el control y que todo va a estar bien. Por eso dice, un río de gozo alegra la ciudad de Dios. Por eso es que Jesús un día al terminar el festival, la fiesta de las enramadas, se levantó de pie entre la multitud y dijo, ¡hey! Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Y entonces la gente, ¿de qué está hablando este hombre? Pero algunos entendían lo que estaba hablando, porque en los profetas ya se había escrito sobre este río, que vendría a cambiar el desierto, ¿sí? Que vendría a cambiar el sequedal en ríos. ¿Está bien? Y entonces Jesús dice,
De su corazón van a brotar ríos de agua viva. Y la Biblia aclara, dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había entrado en su gloria. ¿Quieres de esa agua? O sea, ¿quieres del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, donde quiera que el Espíritu Santo sea recibido, habrá vida eterna. En Apocalipsis 21:6 dice, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y fíjate lo que continúa diciendo. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En Ezequiel 47:12, culminando ya el mensaje del día de hoy, dice, a ambas orillas del río crecerá, escucha, toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes, escucha, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. En Jeremías, voy llegando al punto. En Jeremías 17:8 dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes, nunca dejan de producir fruto. ¿Ves cómo todo está entrelazado? Aún con el propósito de esta iglesia. Y voy a llegar al punto. Nada más lo estoy amenazando, ¿verdad? Apocalipsis 22:1. Luego el ángel me mostró un río. Fíjate, ya estamos hasta Apocalipsis. Un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal. Y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿Te acuerdas que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Sabes que el árbol de vida que da vida eterna es Jesús? Y aquí dice que hay muchos árboles de vida. Somos nosotros. ¿Y sabes para qué sirven esas hojas que vienen de ti? Para sanar a las naciones. Y fíjate, dice, produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Escucha bien, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche. No habrá necesidad de luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor brillará sobre ellos. Por eso en la bendición sacerdotal, en Números 6:22, dice que resplandezca sobre ti. Toda la Biblia está entrelazada. Dice, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Ahora yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Salmos 1, del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Tienes Reina Valera? Nueva traducción viviente. Nos lo van a poner en la pantalla para que lo podamos leer todos juntos. Salmos 1, del 1 al 3. ¿Estás listo? La palabra de Dios dice así:
¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche? Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Sabes? Ese es el texto base de nuestra congregación. Yo no planeé este mensaje. Dios nos está dando este mensaje para que entendamos que podemos estar plantados junto a corrientes, que necesitamos meternos en ese río. ¿Sabes? Cuando tú no participas de este río, el agua detenida se estanca, se pudre. Por eso la Biblia nos habla de corrientes, brota, fluye, ¿sí? Serán como ríos de agua viva que brotan de su interior. Entonces, entra en las corrientes del Espíritu Santo en esta mañana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si oramos unos minutos? ¿Está bien? Y le pedimos a Dios que obre en nuestras vidas. Y es que yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Espíritu Santo, ponemos toda nuestra atención en ti y te pedimos que nos ayudes, Padre. Y queremos nadar en tu río, Señor. Señor, derrama de tu preciosa presencia en cada uno de nosotros, Dios. Derrama de ese aceite fresco en nuestras vidas, Señor. Padre, bendigo a cada uno de los que están aquí, también de los que nos están viendo. Derrama de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Dios. Y Señor, que tu río, que tu agua, Señor Jesús, pueda no solamente animarnos a entrar en él, sino, Señor Jesús, que podamos nadar en ese río, Señor. Que vayamos entrando, que vayamos siguiéndote, Señor, de tal manera que no podamos estar de pie, sino que tengamos que nadar y nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu. Trae vida a cada uno de nosotros, Señor, y derrama en cada persona que está aquí tu fresca unción, Señor. Espíritu Santo, te ruego por cada persona que está aquí y que nos están viendo, Señor. Derrama de tu amor en este día, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de todo lo que tú eres. Llénanos con tu presencia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a depender de ti, Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el agua que da vida a cada uno de nosotros. Tú eres ese árbol de vida, Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Señor, ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras circunstancias, Señor. Nuestros afanes, nuestros problemas, nuestras ansiedades, Señor. Y aún te ruego por las personas que están enfermas, Dios. Yo te ruego que traigas una vez más de tu vida sobre cada uno de ellos, Dios. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.